Siguiendo con el tema, se analizará el cuestionario de la historia del prisionero que se escapó, donde notamos que todas las preguntas son variables cualitativas y que con el objetivo de medir la tendencia central, hallamos la moda de cada una de estas cuestionantes, que será el valor con mayor frecuencia como se la está mostrando en cada tabla. Estas tablas fueron realizadas con el análisis de los puntos de vista de todos los integrantes del grupo, donde se tenía que evaluar la importancia de cada pregunta sobre la decisión que debe tomar el señor Pérez, dejando en claro que un 70% de los estudiantes está indeciso con respecto al tema y el otro 30% piensa que debe denunciarlo, como se muestra en la siguiente gráfica. Ya entrando al tema de gráficas, iniciamos con las de los datos generales de cada estudiante. En la primera gráfica se pueden ver los porcentajes del rango de edad como variable cuantitativa de todos los estudiantes, mostrando que un 50% de estudiantes tienen 21 años y el otro porcentaje se reparte entre 18, 20, 22 y 24 años. La segunda gráfica trata del sexo masculino-femenino como variable cualitativa, donde el mayor porcentaje es del 90% a favor del sexo femenino y el 10% a favor del sexo masculino. Ya el tercer gráfico es acerca del semestre que se cursa, donde un 40% es del segundo semestre y el 60% es del tercer semestre. El cuarto gráfico trata de los años de experiencia de los estudiantes, donde los datos oscilan de 12 a 15 años. Ya en el quinto gráfico trata de la licenciatura que cursa cada estudiante, notando aquí que la moda es la de ingeniería comercial con un 40%, entre otras con un 30% contaduría, 10% turismo y 20% administración de empresas. Siguiendo con el gráfico 6, donde nos muestra el número de hijos como variable cuantitativa. El gráfico 7, sin embargo, trata de los integrantes de familia de los estudiantes, como lo podemos observar. Y finalizando con las gráficas de datos personales, tenemos el gráfico 7, el gráfico 8, que trata de la carrera que cursan los estudiantes. Con un 30% tenemos ciencias empresariales y 70% ciencias económicas. Ahora se presentarán los gráficos del cuestionario de la historia del prisionero que se escapó. La pregunta 1 trata de que si es importante que el señor Pérez tome en cuenta que el señor Martínez ha sido bueno por un tiempo, probando que no es una mala persona, donde el 30% estuvo de acuerdo en que tiene muchísima importancia, el 50% en que tiene mucha importancia, centrándose en que trató de rectificarse, y el 20% considera que tiene alguna importancia y que no influye lo bueno que haya hecho. El segundo gráfico es de si es importante que si alguien escapa de prisión, ¿no fomenta esto más crímenes? Donde el 30% considera muchísima, el otro 30% mucha, manifestando que las leyes están para cumplir. O de otro modo,
que uno se escape e incita a otro a hacerlo, y el 10% se queda con alguna o poca. La tercera pregunta muestra la importancia de que si estaríamos mejor sin prisión y sin opresión legal, donde el 10% considera alguna, el 30% poca y el 60% ninguna. La cuarta pregunta es: ¿ha pagado el señor Martínez su deuda con la sociedad? Donde el análisis quedó en que pudo hacerlo con caridad y buen comportamiento, pero también otros opinan que debió cumplir su sentencia. La pregunta 5 sería: ¿estaría fallando la sociedad en lo que el señor Martínez debería esperar de ella? Donde el 40% es muchísima, el 10% mucha, 30% alguna y 10% poca, 10% ninguna. La pregunta 6. ¿Qué beneficios serán las prisiones para la sociedad, en especial para un hombre caritativo? Donde la mayoría considera poca o ninguna, con 30 y 10%, muchísima con 0%, mucha con 30%, alguna con 30%. La pregunta 6. ¿Qué beneficios serán las prisiones para la sociedad, en especial para un hombre caritativo? Donde la mayoría considera poca y ninguna, con un 40 y 30%, muchísima con 0%, mucha con 10% y alguna con 20%. La pregunta 7 es: ¿cómo debe ser alguien tan cruel y sin sentimientos para enviar al señor Martínez a la cárcel? Donde se argumenta que no se trata de crueldad, se trata de cumplir la ley, y la mayoría, con un 40%, considera alguna. La pregunta 8 es considerar si es justo que unos prisioneros cumplan su sentencia y que el señor Martínez no, donde el 20 y 40% consideran muchísima a mucha importancia, argumentando que no existiría justicia de ese modo, y el 30 y 10% considera alguna y ninguna. La pregunta 9. ¿Era un buen amigo el señor Pérez del señor Martínez? Donde el 20% considera mucha y el 30 y 50 poca y ninguna importancia. La pregunta 10 es: ¿se debe considerar si es de importancia u obligación reportar a un criminal que se escapó? Donde el 60% cree que es de muchísima importancia, el 40% de mucha importancia, porque es una obligación denunciar. La pregunta 11 es acerca de cómo se podría atender la voluntad de las personas, donde el 20 y 30% consideran de mucha y muchísima importancia, y el otro 30% alguna, con el restante de un 20% con ninguna importancia. La pregunta 12. ¿Meter al señor Martínez a prisión aportaría o serviría para proteger a alguna persona? El 30% contestó muchísima importancia y mucha con un 30%, 20% alguna y 10% poca, 10% ninguna.
argumentando que el crimen que haya cometido el señor Martínez pudo haber dañado a terceras personas.